Vamos a continuar con más. En Argentina, la oposición denuncia que continúa la campaña sucia contra su candidato a las elecciones presidenciales, Mauricio Macri. Muestran fotos de pasillos de los ministerios de Economía, de Trabajo y de Salud, en los que se aprecian afiches que tienen frases como: si gana Macri, no te renovarán el contrato. Nuestro periodista de NTN 24 en Buenos Aires, Federico Juanto, está a las afueras de uno de estos ministerios en los que se asegura que estaban estos carteles. Federico, muy buenos días, lo saludamos y le preguntamos también, ¿ya fueron retirados estos carteles de apoyo al candidato oficialista? ¿Qué tal, Karen Ruth? El gusto de saludarla. Nos encontramos en el microcentro porteño, justo enfrente del Ministerio de Economía. Los carteles, sí, exactamente, a tu pregunta, se han retirado hace varios días. Lo que comentan empleados de aquí, justamente, sobre todo de informática, que son los empleados del Ministerio de Economía que más molestos están con la situación que estuvieron viviendo y que están viviendo actualmente con respecto a su situación laboral, que ya voy a pasar a explicar, es que los carteles se han retirado. ¿Qué decían los carteles aquí? Que estaban puestos justamente en la puerta del Ministerio, en esas columnas que ustedes ven en la fachada de entrada del Ministerio de Economía. Lo que decía ese cartel era alusivo justamente a una tapa de uno de los medios de diarios más importantes aquí en la Argentina, donde decía justamente y remarcaba el momento cuando Macri, el candidato actualmente a presidente de la Nación, quien es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando asumió justamente ese cargo de alcalde, despidió a 2.000 personas que eran trabajadores públicos, 2.000 personas que estaban contratadas. Entonces esos carteles que decían, si asume Macri como presidente de la Nación, va a pasar exactamente lo mismo. Acordate lo que pasaba cuando fue alcalde, despidió empleados. Claro, esto siendo alusivo a que no elijan a Mauricio Macri, elijan a Daniel Scioli. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos hasta este lugar, preguntamos con algunos empleados cuál es su situación laboral y qué pasaba con esos carteles, ellos nos dicen esta situación. La situación que nos encontramos nosotros laboral es la siguiente. Hace años que estamos contratados, hace años que firmamos un contrato, hace años que estamos pidiendo pasar a planta. El gobierno no nos pasa planta. Entonces el temor que se está teniendo tiene que ver justamente que cuando suma el próximo gobierno, tanto sea Mauricio Macri como Daniel Scioli, ¿qué va a pasar con su situación laboral? Teniendo en cuenta, y es un dato no menor, que el gobierno actual ha gastado alrededor de más de 700% justamente de aumento de lo que ha pasado con los gastos públicos. O sea que ha gastado en demasía el gasto público. Quiere decir que hay demasiados empleados que no están justamente regularizados y esa deuda es la que va a tener impositiva y también una carga económica el próximo gobierno. ¿Cómo se va a acomodar? Es lo que están evaluando tanto el cuerpo económico de Mauricio Macri como Daniel Scioli. Pero haciendo referencia a esos carteles, son carteles obviamente en una campaña sucia, en una campaña que están tratando de llevar a cabo el oficialismo, que tiene que ver justamente con esto que denunciaba la oposición y estuvimos conversando nosotros en esta semana, diciendo qué futuro le espera a los argentinos si Mauricio Macri es el nuevo presidente. Claro, en esos carteles de alguna manera también reflejaba eso, lo que le estaba diciendo a los empleados de acá y a la gente que circula por este lugar, porque es un lugar obviamente prácticamente de acceso obligatorio. A unas cuadras está el subte, aquí tenemos también todas las paradas de los micros de colectivo, aquella gente que va al microcentro y pasa justamente por esta zona del microcentro frente al Ministerio de Economía. Ve esos carteles y se preocupa porque tiene miedo de que pase su situación laboral a ser una incertidumbre en el momento que asuma nuevo gobierno. Pero hay que tener en cuenta lo que pasa con el actual gobierno, que estos empleados están reclamando hace años y de hecho han hecho marchas e incluso NTN 24 estuvo en vivo en esas marchas reclamando una mejora salarial, reclamando que sean blanqueados, porque muchos de los empleados públicos no están en blanco, están bajo un contrato, o sea que están de manera ilegal y porque ya han pasado más de 3 años, más de 5 años y justamente lo que dice el sindicato es que pasado 3 meses ya los empleados tienen que ser efectivos. Esta es la situación que se está viviendo. Los carteles, obviamente, como ustedes verán, Karen Ruth, ya no están más en este lugar. Así como los pegan, obviamente, desaparecen inmediatamente porque, claro, está la policía custodiando esta zona, pero sin embargo, esos carteles existieron. Van rotando de ministerio en ministerio. Fue el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y también fue el Ministerio de Trabajo. Esta es la situación que se está viviendo de cara a los pocos días que faltan de las elecciones generales, donde se va a saber el 22 de noviembre quién va a ser el próximo sucesor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el gobierno de Cristina Fernández está realizando esta campaña sucia que ya está denunciando la oposición. Desde Buenos Aires, esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego.